Bueno, chicos, entonces, ¿hay alguna pregunta sobre el ejercicio que acabamos de hacer? De ese punto B, que era el de que en una muestra de 6 viajeros, por lo menos 2 prefieran permanecer con su grupo. Vuelvo a repetir, cuando me dicen por lo menos 2, quiere decir que mínimo son 2. Entonces, por eso me están preguntando cuál es la probabilidad de que X sea mayor e igual que 2. Entonces, para poder calcular eso, tengo que calcular f de 2, de 3, de 4, de 5 y de 6 y sumarlo. Pero se me haría muy largo. Entonces, lo que puedo hacer es lo que yo les expliqué de coger 1, que es lo que vale la sumatoria desde f de 0 hasta f de 6, y quitarle solamente f de 0 y f de 1. Entonces, cuando yo cojo 1 y le resto 0 y 1, me quedan f de 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, me sale mucho más rápido el proceso. Pero les pregunto, ¿tienen alguna duda al respecto? ¿O quedó claro? Los escucho. Profe, quedó claro. Listo. Entonces, vamos con el punto C de ese ejercicio, que dice de que en una muestra de 10 viajeros, ninguno prefiera permanecer en su grupo. Repito, de que en una muestra de 10 viajeros, ninguno prefiera permanecer con su grupo. Entonces, en este caso, de que en una muestra de 10 viajeros, ninguno, o sea, como es ninguno, quiere decir que es f de 0. Pero ojo que acá la muestra me cambia a 10. Entonces acá tengo, voy a coger los mismos parámetros del ejercicio, los voy a copiar. Voy a traerme el puntico para poderlo identificar y ser de pronto más ordenado. Lo mismo voy a hacer acá para que me identifiquen ustedes el valor, el punto B, y que cuando les mande el archivo ustedes se me orienten mejor. La respuesta del punto, este es el punto B. Listo. ¿Y qué es lo que cambia acá? Que ya no va a tener un n de 6, sino un n de 10, pero la probabilidad de éxito sigue siendo la misma. ¿Qué me están preguntando acá? F de 0. ¿Por qué f de 0? Porque es que ninguno prefiera permanecer con su grupo. Entonces, basado en esto, copiemos este de acá, puede ser, me sirve. F de 0, pero acá va a ser combinaciones de ¿qué? De 10 en 0. Por la probabilidad de éxito, que es 0,23, elevado a la X, que es 0, por 0,77, elevado a la ¿qué? A la 10 menos 0. Entonces, esto, la combinación que va a ser de 10 en 0, va a ser el de arriba, o sea, n factorial, o sea, factorial de ¿qué? De 10. Esto da un número más grandecito, entonces pongámoslo acá, centrémoslo. Ay, formato de celdas, alineación, centrado, centrado, sí. Bueno, a aceptar. Listo. Dividido el de abajo factorial de 0 por el factorial de n menos x, o sea, de 10 menos 0, que da exactamente pues este mismo valor de arriba. Por ende, la combinación de 10 en 0 simplemente me va a dar 1. ¿Por qué? Porque el numerador va a ser igual al denominador y por eso me da 1. Entonces ya tengo el primer valor. Ahora, sería 0,23 elevado a la 0
por 0,77 elevado a la ¿qué? A la 10 menos 0. Entonces esto me va a dar 0,0732, que me da aproximadamente el 7,33%. Validemos en la tabla de la binomial para ver si sí. De la tabla de la binomial tenemos un n de 10, uno de 0. Y recuerden que estamos buscando entre 20 y 23, o sea, entre estas dos columnitas. Entonces me da entre el 10% y el 5%. Si lo promediamos, porque es como el 23, da más o menos 0.07, que es exactamente el valor que nos dio el enunciado 7%. Y quedó listo el punto. Hagamos otro ejercicio para que quede bien clara la binomial. Entonces, para acá. Entonces tenemos, a ver qué ejercicio hacemos. Otro del libro. Puede ser este, sí. Entonces dice, en San Francisco, 30% de los trabajadores emplean el transporte público, de acuerdo también al mismo diario. Es un estudio que se hizo el 21 de diciembre del 2005 y me están pidiendo dos cositas nomás, que son, primero, ¿cuál es la probabilidad de que en una muestra de 10 trabajadores exactamente 3 empleen el transporte público? Entonces vamos a hacerlo, vamos a hacer el punto A primero. Traigamos el formatico de las variables para que ahorremos tiempo. Entonces, ¿n cuánto vale? 10, porque es una muestra de 10 trabajadores. La tasa de éxito de los que emplean transporte público es del 0,3 o 0,30, como lo quieran expresar, que es el 30%. Y 1 menos P sería 0.7 o 0,70, que es lo que le falta para llegar a 1, ¿cierto? Ahora, ¿qué me están pidiendo? ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 3? O sea, que me están pidiendo F de 3. Traigamos este formatico, nos sirve para que ahorremos tiempo. Entonces, ¿cómo sería? Me están pidiendo combinación, me están pidiendo F de 3. Quiere decir que me están pidiendo combinaciones de 10 en 3 por, recuerden que es la probabilidad de éxito, en este caso es 0.3 o 0.30, elevado a la X, o sea, elevado a la 3 al cubo, por la probabilidad de fracaso, que sería 0.70, elevado a la n menos x, o sea, a la 10 menos 3. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? La combinación de 10 en 3 va a ser igual al factorial del arriba, factorial de 10, es este mismo valor, 3.628.800, dividido el factorial de x, o sea, el factorial de 3, eso me da 3 por 2, 6, eso da 6, mírenlo acá, por el factorial de n menos x, o sea, el factorial de 10 menos 3, que me da esto. Entonces, el numerador, la combinación de 10 en 3, ¿cuánto vale? El numerador, que es este. Y el denominador, que sería 6 por 5040. Quitemos estos decimales, que no lo necesitamos. Y ya, esto me da 120. Ahora, sería la combinación de 10 en 3, que es 120, por la probabilidad de éxito elevado a la X, o sea, 0.3 elevado al cubo, por la probabilidad de fracaso, que es 0,70, elevado a la n menos x, o sea, a la 10 menos 3.
y ya es sino sacar la multiplicación de todo y eso me da el 26,68%. Vamos a hacer la prueba de escritorio con la tabla de la binomial. Tabla de la binomial, tenemos un n de 10 y tenemos que la probabilidad, acá sí la tenemos exactica, es 0.30 y me están pidiendo un x de 3, o sea que es esta cuarta, este cuarto rengloncito, mírelo acá, 0,2668, o sea, 26,68%, acá donde tengo la luz roja, 26,68. Entonces, si nos vamos para el ejercicio, ¿cuánto nos dio? 26,68. O sea, sacamos 5. Quedó bueno. Entonces, ¿cuál sería la interpretación? La probabilidad de que en una muestra de 10 trabajadores, entonces, la probabilidad de que en una muestra de 10 trabajadores exactamente 3 empleen el transporte público es del 26,68%. Ahora, hay que tener en cuenta una cosita. De pronto lo omití acá y es de que a mí, ¿qué me están preguntando? Están preguntando la probabilidad de que X sea igual a 3. O F de 3, ¿cierto? Eso es lo que me están preguntando. Ahora, Profe, hola. ¿me haces un me muestras la casillita del 30.240? El calculito. 30, Sí, porfa. es la multiplicación de este con este. Mira que el denominador es, recuerda que la fórmula original Sí. de la binomial es, X que es 3. no, perdón, de la combinación. Es Ajá. x factorial por Sí. n menos x factorial. Entonces mira que es una Listo. multiplicación. Entonces por eso es que acá abajito tengo es x factorial, que sería Que es 3. factorial de 3. Ajá. Y acá sería el factorial de n menos x, o sea, de 10 menos 3. ¿Sí lo ves? Listo, profe. Y Sí, este señor. 30.000 es la Es la multiplicación de multiplicación. estos dos. Listo, profe. Gracias. Ok, con gusto. Bueno, vamos para el punto B. El punto B es este de acá. Me están preguntando de que en una muestra de 10 trabajadores, por lo menos 3. Miren que acá era exactamente 3. Acá me están diciendo por lo menos 3. Entonces, ¿qué me están preguntando? La probabilidad de que X sea mayor e igual que 3. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Exactamente lo mismo que ahora. ¿A qué va a equivaler eso? A 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 2, menor o igual a 2 o menor a 3, ¿cierto? O menor o igual a 2, como lo quieran expresar. O sea, también lo puedo expresar como 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. Un segundo que metí las patas. A ver, un segundo. Centremos esto. Centremos esto. Centrado. Y acá lo que hice fue cortarlo en vez de copiarlo. Y acá sería 1 menos X menor a 3. Entonces, miren,
Que cuando yo hablo de x menor a 3, ¿a qué estoy incluyendo? A 0, a 1 y a 2. Y cuando digo menor o igual a 2, ¿qué estoy incluyendo? A 0, a 1 y a 2. ¿Sí o no? ¿Por qué lo prefiero hacer así? Porque si hago x mayor o igual a 3, ¿qué tengo que hacer? F de 3 más F de 4 más F de 5 más F de 6 más F de 7 más F de 8 más F de 9 más F de 10. ¿Cuántos Fs tengo que calcular? 8. Y 8 con esta fórmula se haría muy largo el ejercicio. Pero en cambio con este, ¿qué tengo que hacer? Coger 1 menos F de 0. Ah, bueno, pero debo abrir un paréntesis acá. Sería F de 0 más F de 1. ¿Sí o no? Tengo estos espacios para que me entiendan mejor. Más F de 2 y cierro paréntesis. Y miren que nada más tengo que calcular cuántos Fs. 1, 2 y 3. Con la ventaja de que ya tengo F de 0 calculado. Perdón. La ventaja que ya tengo, bueno, tenía era F de 3 calculado. Ojo que esto es F de 3. O sea que sí tengo que calcular todos de todas maneras. F. Entonces tengo que calcular F de 0 más F de 1 más F de 2. Pero es más rápido calcular 3 Fs que 8. ¿Ya se me entienden por qué hago el cambio? Chicos. Sí, profe. Por ejemplo, si a mí me preguntaran que por lo menos 8, pues ahí sí sale más rápido calcular F de 8 más F de 9 más F de 10. Pero en este caso, pues uno trata como de buscarle la comba al palo. Entonces, ¿qué tenemos que calcular primero? F de 0. Entonces, vámonos con F de 0. Entonces, calculémoslo acá. Entonces, sería F de 0, que sería combinaciones de 10 en 0, por la probabilidad de éxito, que es 0.3, elevado a la ¿qué? A la 0, o sea, la X, por la probabilidad de fracaso, elevado a la N menos X, o sea, la 10 menos 0. Aumentemos esta columnita para que no se pierda. Ahora sería combinaciones de 10 en 0, entonces ¿a qué va a ser igual? A el factorial de ¿qué? De 10. Un momentico que yo acá me equivoqué en algo. No, sí, está bien, factorial de 10. Factorial de 10, o sea, ese numerador no cambia. Pero abajo sería el factorial de X, o sea, factorial de 0, que es 1. Y acá sería el factorial de 10 menos 0, o sea, que me vuelve a darle el 3 millones y pico. Entonces, en el numerador que tengo, 3.628 más divididos 3.628.800, ¿eso me da cuánto? 1. Entonces ya tengo el primer valor. El segundo sería X, la probabilidad de éxito elevado a la X, que en este caso es 0, me da 1 también porque todo número elevado a la 0 da 1, por la probabilidad de fracaso elevado a la N menos X. Recordemos que estamos trabajando con combinaciones de 10 en 0 y estamos calculando acá F de 0, para que no se nos vaya a olvidar. Entonces sería a la 10 menos 0 y esto me da 2,82. ¿Será cierto? Vámonos a la tabla de la binomial. Cuando es un n de 10, x de 0 y 0.3, me da 0,0282, que fue exactamente lo que me dio 0,0282 o 2,82%. No necesito interpretar ese porque lo que me están pidiendo es otra cosa. Pero sí necesito calcular f de 1. Entonces copiemos el formatico. Listo, control C. Peguémoslo acá a un ladito y calculemos f de 1. Entonces acá sería
combinaciones de 10 en 1, por 0.30, que es la probabilidad de éxito, elevado a la x, que es 1, por la probabilidad de fracaso, que es 0.70, elevado a la n menos x, o sea, a la 10 menos 1. Ampliemos esta columnita. Entonces, las combinaciones de 10 en 1 serían igual a factorial de 10, el de arriba, sigue siendo el 3.628.000, dividido el factorial ya no de 0, sino de 1, pero eso también da 1, por el factorial de n menos x, o sea, de 10 menos 1. Ya el numerador, pues sigue siendo el 3.628.000, ese no me está cambiando. Y el denominador sería 1 por 362.880. Y esto me da exactamente 10. Entonces ya tenemos, esta era la combinación de 10 en 1. Entonces f de 1 me va a dar 10, que es la combinación, por la probabilidad de éxito elevado a la x, que es 1, por la probabilidad de fracaso elevado a la n, que es 10, menos x, que es 1. Entonces ya obtengo que f de 1 va a ser igual a la multiplicación de estos tres, que me da 0,1210 o 12,11%. Vámonos a la tabla de la binomial y corroboramos que cuando vale 1, me vale 12,11, o sea que está perfecto, 12,11. Y me falta f de 2, pues copiémonos esto de acá, copiémoslo acá a un ladito, necesitamos f de 2, o sea que son combinaciones de 10 en 2 por 0.30 elevado a la x, o sea, probabilidad de éxito elevado a la 2, por la probabilidad de fracaso, que es 0.70 elevado a la n menos 2x, o sea, a la 10 menos 2. Entonces, la combinación de 10 en 2 sería igual a el factorial del número de arriba, que es, obviamente, 10, o sea, da 3.628.000, si no me va a cambiar. Pero abajo sería el factorial de 2, eso es 2 por 1, queda 2. Y acá sería el factorial de n menos x, o sea, el factorial de 10 menos 2, que me da más pequeñito. Entonces acá la combinación de 10 en 2 me da 45. Entonces ya tengo 45 en f de 2 por la probabilidad de éxito elevado a la x, o sea, elevado a la 2, por la probabilidad de fracaso elevado a la n menos x, o sea, a la 10 menos 2. Y ahora tengo que f de 2 me da el resultado de la multiplicación de estos tres, me da 0,2334 y algo más, o sea, 23,35%. Vámonos a la tabla de la binomial y cuando tengo un 10 y me vale 2, vea, 23,35. Exactamente lo que obtengo, que es el 23,35%. Entonces, volvamos a lo que me están pidiendo originalmente, que es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3, o sea, esto, para que no se nos olvide qué es lo que me están pidiendo. Esto es lo que me están pidiendo. Entonces, esto es lo que debo resolver. Entonces, esto va a ser igual a 1 menos, abro paréntesis, o abro paréntesis porque es 1 menos la suma de todos los f's. O sea, este f de 0 más este f de 1 más este f de 2. Y cierro paréntesis. ¿Cuánto me da? 0,61%. Entonces ya sabemos que la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3 en porcentaje, pongámoslo en porcentaje, es del 61,72%. Interpretación. Formato de celda. Ajustar texto. Listo.
sería la probabilidad de que en una muestra de 10 trabajadores, por lo menos 3 empleen el transporte público. Entonces, la probabilidad de que en una muestra de 10 trabajadores, por lo menos 3 empleen o utilicen el transporte público es del 61.72%. Esa es la interpretación de este ejercicio como tal. ¿Dudas? ¿Traumas? ¿Problemas? No. No, pues no. Perfecto. Distribución de probabilidad de Poisson. Bueno, el tema que sigue, chicos, es muy sencillo. Ay, se me fue. ¿Dónde está? Acá. Entonces vamos a crear una hojita nueva. Que la vamos a llamar distribución de Poisson. Se escribe Poisson, pero realmente la forma de interpretarlo sería Poisson. Entonces vamos a llamarlo distribución de... Es un nombre en francés, realmente acá se pronuncia Poisson, por ser un nombre en francés, porque ojo que poison en inglés es veneno, es otra cosa, o es un grupo de rock de los 80, y me imagino que a ustedes ni les tocó, a menos de que sean amantes del rock, y ya. Entonces, vamos a tocar de pronto algo pequeñito. Que es las propiedades de Poisson. Vamos a usar esto, sí, puede ser. Entonces, ¿qué propiedades debe tener un experimento de Poisson? Primero, que las probabilidades de ocurrencia es la misma para cualesquiera dos intervalos de la misma magnitud como tal. La ocurrencia o no ocurrencia en cualquier intervalo es independiente de la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier otro intervalo. Esas son las condiciones como tal. Ahora, ¿qué más tenemos acá? La función de probabilidad de Poisson. Esta es mucho más sencilla de trabajar. Es muy fácil. Ya se las voy a mostrar. Realmente es una función muy simple. Tiene unos valores como medio raros, pero realmente es muy sencilla de interpretar. Es esta. Función de probabilidad de Poisson es f de x igual a mu elevado a la x por Euler. Esta es un valor que se llama Euler a la menos mu, o sea, a la menos promedio, dividido x factorial, donde f de x es la probabilidad de ocurrencias en un intervalo, o sea, la probabilidad que me preguntan. Mu es el valor esperado o número medio o promedio de ocurrencia en un intervalo, y Euler
Es como cuando ustedes vieron en el colegio en trigonometría pi, que les decían que pi es igual a 3.1516, etcétera. Euler va a ser un valor que siempre va a valer 2.71828. O sea, es una constante que no cambia para nada. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer ejercicios de Poisson para que vean qué tan sencillo es. Un segundo, por favor, que creo que me faltó algo. No, está todo. Bueno, entonces vamos a calcular de Poisson. ¿Qué puedo calcular de Poisson? Por ejemplo, este ejercicio me gusta. Pero utilicemos este formatico. Entonces me está diciendo que a la oficina de reservaciones de una aerolínea regional llegan 48 llamadas por hora. Y me están pidiendo, calcule la probabilidad de recibir 5 llamadas en un lapso de 5 minutos. Y también estime la probabilidad de recibir exactamente 10 llamadas en un lapso de 15 minutos. Acá hay un truquito. Primero, hay que sacar primero las variables. Entonces, vámonos primero para el primer punto. Me están pidiendo esto. Entonces, ¿qué necesito yo? Mu. Entonces, llegan en promedio, miren que acá tenemos que a la oficina de reservaciones de una aerolínea llegan 48 llamadas por hora. Ese es el mu. Entonces, tenemos que insertar símbolo, mu, aceptar, cerrar, va a ser igual a 48, pero esto es llamadas por hora. Y tenemos a Euler, ese Euler es 2.71828 como tal. Ahora, ¿qué me están preguntando en este punto? Calcule la probabilidad de recibir 5 llamadas en un lapso de 5 minutos. Entonces me están pidiendo la probabilidad de que X, ¿cierto?, sea igual a 5. O lo mismo que decir F de 5. ¿Cierto? Entonces, para poder calcular F de 5, ¿cuánto tiempo me queda? 5 minutos. 5. Profe, Hola. qué pena te interrumpo, en la E es 3.718, no es 2.718. Es 2, sí, me equivoqué al escribir. Gracias. Es 2.71828, que es exactamente lo que aparece acá. Me equivoqué al escribir. Gracias por la corrección. Entonces, acá tenemos que F de 5 es igual, entonces, ojo con esto, que me están preguntando en un lapso de 5 minutos, pero el promedio lo tengo dado en términos de ¿qué? De hora. De hora. Entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca llevar ese promedio al espacio de tiempo del que me están preguntando. ¿Cómo lo puedo hacer? Una regla de 3 podría ser, ¿cierto? O, mejor dicho, ustedes me lo hacen como deseen, les voy a dar 2 opciones. Una es coger este mu y simplemente esto que es por hora. ¿Cuántos minutos hay en una hora? 60, ¿cierto?
Entonces, ¿qué tal? Si lo divido por 60 y lo multiplico por 5. Entonces, quiere decir que son 4 llamadas que se hacen en un periodo de 5 minutos. La otra es una regla de 3 simple, ¿cierto? Si en 60 minutos se hacen 48 llamadas, en 5 minutos, ¿cuántas llamadas se hacen? ¿Sí se acuerdan de la regla de 3? Entonces, ¿cómo se hace? Es igual a este por este dividido este y me da exactamente 4, que es lo mismo que calculé acá. ¿Sí lo ven? Entonces lo pueden hacer o directo, simplemente, ¿qué hice yo? Bueno, si hago 48 en una hora, entonces 48 dividido 60, me está dando el resultado de lo que hago en un minuto. Y si lo multiplico por 5, me está dando lo que voy a dar en 5 minutos. O hago la regla de 3, donde multiplico este por este y lo divido por este, y punto. Me da exactamente lo mismo. Entonces ya con eso tengo todos los valores correspondientes. Ya sí puedo hallar f de 5. Entonces, f de 5, ¿a qué va a ser igual? Entonces va a ser igual a mu a la x. Entonces va a ser igual a mu, que es 4, elevado a la x, que es 5. Porque me está mostrando una multiplicación por. ¿Cuál va a ser? Abro paréntesis, Euler, que es 2.71828, elevado, entonces voy a poner el gorrito del exponente y voy a abrir un paréntesis para colocar el menos mu, entonces elevado a la menos mu, que vale 4. Ahí tengo el numerador de la formulita y el denominador es el factorial de x. Entonces sería igual al factorial de x, que sería, bueno, acá no tengo x, entonces factorial de 5, que es 120. Entonces f de 5 va a ser igual, el numerador es la multiplicación de estos dos, el denominador es 120, esto es una división, y entonces f de 5 va a ser igual a este dividido este, y esto en porcentaje va a ser igual al 15,62%. Muchachos, enseguida interpretamos. Vamos a hacer un último descanso, pero esta vez de 5 minutos. Se me acabó el tiempo, me quedan